Bueno, les damos la bienvenida a esta tercera charla de las jornadas de escenografía de la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro, dentro del formato de la usina virtual. Hoy tenemos la felicidad de contar en nuestra charla con Cecilia Gómez García, que es diseñadora de vestuario escénico. Vamos a relatar un poquitito apenas de quién es Ceci o qué formación tiene. Cecilia es licenciada en diseño de espectáculos y vestuarista egresada de la Universidad de Palermo. En el año 2016 recibió su primera nominación a los premios María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes por su diseño de vestuario de la obra Pergin, y en el año 2017 fue nominada a los premios Luis Abehil por su diseño de vestuario para la obra El Canto Invisible. Se formó en vestuario, moldería, realización de vestuario de época y maquillaje. Laboralmente se desempeña como diseñadora y realizadora de vestuario, tanto para obras de teatro como para cine, publicidad y eventos. Dicta desde el año 2017 la materia Diseño de Vestuario 1 para la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Palermo. Forma parte del Centro de Estudios de Moda de la Universidad de Palermo, donde investiga la conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico, particularmente la colección de vestuarios de danza española de Ángel Pericet. Es socia activa de la Asociación de Diseñadores Escénicos de ADEA, como todos los profesionales que forman parte de estas jornadas de escenografía. Bueno, le cedemos la palabra a Cecilia, agradeciéndole desde ya la presencia y muy ansiosos por escucharla, así que todo tuyo, Ceci. Bueno, muchas gracias, Alejandra, Inés, por convocarme. Como les decía al principio, por sentir que tengo algo para compartir de la disciplina con ustedes, siendo tan joven en comparación con los monstruos que hablaron ayer. Agradecer a Dea también por confiarme un poco hablar de la disciplina, venir en nombre de ADEA a hablar de un poco de cómo entiendo el diseño de vestuario y cómo lo hago parte de mi vida, ¿no? De mi día a día. Que es un poco eso, se ha transformado, atraviesa, digamos, todo lo que me pasa en mi vida, esta profesión. Así que, bueno, quería arrancar un poco como hizo Lea, contando de dónde vengo, cuál es mi conexión, digamos, con el teatro, ¿no? No vengo de una familia que se haya dedicado a las artes o al teatro específicamente, bien, pero sí desde chica, desde los 8 años que he empezado a hacer cursos de artes plásticas, visuales. Recuerdo con 15 años estar los sábados yendo a la Facultad de Bellas Artes a hacer cursos de diseño de indumentaria, donde ya ahí empezaba a explorar esto de contar. Por ejemplo, me acuerdo que había un ejercicio donde teníamos que contar a través de formas, texturas y imágenes una música, bien, teníamos que hacer ese traspaso de una música a algo visual. Bueno, con 15 años era un juego, ¿no? Una cuestión que te abre la cabeza terriblemente. Después ingresé en el Bachillerato de Bellas Artes, dependiente de la UNLP, y bueno, ahí entré en contacto directamente con muchísimas disciplinas de las artes visuales, desde escultura, pintura, grabado, diseño de vestuario, ya había ahí, escenografía, historieta, bueno, un montón de cosas que también con esa edad, en ese secundario, te nutren y te parten la cabeza, así, bueno. En paralelo a esto, mi ingreso al teatro viene más por el lado de la actuación. Yo hice varios años de actuación, bien, durante esta etapa de la secundaria, y encontraba el soporte, digamos, del cuerpo como algo muy interesante para contar. Bien, ya desde chica me interesaba esto de maquillarme, vestirme, bien, como de crear un personaje a través de lo visual, ¿no? Con este soporte del cuerpo.
Y bueno, en esta unión de la indumentaria y la actuación, la creación de personajes y tal, es un poco donde finalmente me encuentro con el vestuario, ¿bien? En mi último año de secundaria hice 2 cursos del ISA, del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, uno de escenografía y uno de vestuario, para terminar de definir un poco cuál era mi mayor motivación o pasión y tal. Bueno, definitivamente me voy por el vestuario, encuentro, bueno, ¿qué decir sobre el vestuario a nivel universitario y terciario? No es una... No hay muchas carreras, o diría que hay casi ninguna carrera específicamente de vestuario, donde el vestuario sea el centro de toda la carrera. Bien, se suele estudiar escenografía y vestuario en conjunto. Digo, pero bueno, encontré en la UP esta carrera donde era específicamente vestuario, estos primeros 3 años donde hice todo un pasaje por lo que tiene que ver vestuario de ópera, vestuario de televisión, de cine, de teatro, de publicidad, etcétera, bien, que era específicamente lo que quería desarrollar. Pero un poco lo que comentaba Alejandra, reflexionando un poco sobre la cantidad de cursos extra y tal que hice, entiendo que no le podemos pedir todo a las instituciones, a la educación y tal, sino que uno tiene que estar constantemente nutriéndose por fuera, ¿bien? Seguir formándose y estar actualizado y tal, un poco lo que decía Leandra ayer también, por lo cual hice cursos de estampado y tintorería, de maquillaje de efectos especiales, de zapatería, de aplicación del color al diseño de vestuario, etc. Porque el vestuario es una disciplina muy compleja en la cual intervienen un montón de aspectos que uno tiene que, no digo dominar, pero sí conocer esas herramientas, porque cuanto más conocimiento tenés y más dominio sobre la técnica y los materiales y tal, más complejo y más profundo van a ser tus propuestas de diseño de vestuario, ¿bien? Sobre todo cuando, bueno, ahora por ejemplo estoy haciendo otra carrera más, además de lo que mencioné, y estoy haciendo en paralelo también, obviamente cortado por la pandemia, un curso de sastrería artesanal, porque me parece sumamente importante también como, digo, si el día de mañana trabajan en un teatro oficial y tal, poder entender, poder respetar y poder comunicarse con un taller de sastrería teatral, bien, que tiene toda una lógica de funcionamiento y una forma particular de hacer esos trajes que no tienen tanto que ver con lo que podemos estudiar desde indumentaria, bien, y que por una cuestión también que es un oficio que se está perdiendo, bien, así que me parece que somos los primeros que tenemos que defender y tenemos que poder dialogar con esas personas que están respondiendo un poco a lo que nosotros llevamos como diseño, ¿no? Pero comprender también que, bueno, como les decía, es una disciplina sumamente compleja y que siempre se está aprendiendo y que nunca se puede saber del todo, ni de historia del traje, ni de géneros teatrales y tal, así que hay que estar constantemente captando información. Bien, bueno, vamos a la presentación. Escuchando un poco las charlas que dieron ayer los colegas, mi intención un poco es centrarme específicamente en lo que hacemos cuando diseñamos, ¿bien? Y después mostrar un poco también del proceso de diseño personal, ¿no? Bien. Bueno, vamos a la presentación. Imagino que están viendo todos la presentación, ¿bien? Diseño de vestuario escénico. ¿Qué es básicamente diseñar vestuario? Bien, es componer la imagen visual del personaje, componer absolutamente desde la punta de la cabeza a la punta de los pies cómo se va a ver ese personaje en escena, ¿bien? Acá podemos empezar a discutir cuestiones de, por ejemplo, imagen visual únicamente involucra lo visual, pensaba, ¿no? Digo, como siempre trato de abrir puertas y no cerrar, no ser muy categórica, sino tratar de expandir siempre y tratar de cuestionar continuamente lo que se está diciendo sobre la profesión, ¿no? De hecho, me pueden cortar, como decía Lea, contradecir, etcétera, tranquilamente. Bien. Volviendo, componer la imagen visual. Desde la visual nada más podemos componer un vestuario desde
elegir un zapato que hace cierto tipo de ruido cuando va caminando el personaje en escena, bien, por decirles algo. ¿Bien? Entonces ahí componemos también desde ese sonido que hace el personaje cuando entra en escena, bien. Y después la noción también, discutir un poco la noción de personaje, bien, porque en este caso, como vestuarista, bien, me dedico no solamente a teatro, sino que también hago de repente acciones publicitarias, vestuarios para una banda de música, etc. Entonces ahí discutir un poco la noción de personaje, que no siempre estamos construyendo un personaje con ciertas características y tal, sino que quizás estamos construyendo desde la indumentaria, desde la caracterización, ¿bien? Un, un mundo, una estética y tal, pero no específicamente un personaje o puede ser un performer, bien, etcétera. Bien. Bueno, diseñar vestuario. Diseñar, cuando, bueno, me encuentro con tener que dar esta charla, ¿no? Y digo, como me tomo las cosas con mucha seriedad, digo, bueno, nunca me lo pregunté, diseñar. ¿Por qué estamos diseñando vestuario y no estamos haciendo vestuario? ¿Cuál es la diferencia en el término diseño? ¿Por qué lo mencionamos como diseño? ¿No? Y si entendemos el diseño como un proceso que encuentra una solución, bien, bueno, una solución, un problema. ¿Cuál sería nuestro problema? Justamente nuestro problema es cómo contar visualmente estos personajes, ¿bien? Y entonces me pregunto, ¿por qué llamamos a un diseñador de vestuario y no resolvemos ese problema? Por ejemplo, el director yendo a comprar ropa al Ejército de Salvación y tal, y teniendo cierto sentido de el color y tal. ¿Por qué contratamos un diseñador de vestuario? Bien. Justamente porque el diseñador tiene esta capacidad de encontrar formas nuevas de resolver ese problema, ¿bien? Formas más creativas, formas que no se quedan en el ámbito de o en el plano de la intuición, ¿bien? Intuyo que este personaje, por sus características, está vestido de rojo. No, bueno, hay un estudio en profundidad que dice, podemos vestirlo de este color, pero esto también está en asociación con un tipo de forma particular, con una textura, ¿bien? Y además no solo construimos el personaje como una unidad, sino que construimos un cuadro más general, ¿bien? Que está compuesto por todos los personajes y cómo eso confluye y cómo eso arma la imagen visual general, ¿bien? Entonces, por eso es que digo, esto me parece una obviedad porque contratamos un diseñador de vestuario, ¿bien? Pero me ha pasado, digo, sobre todo recomendación para la gente que recién arranca a laburar de esto, yo tampoco es que arranqué hace años, ¿bien? Pero justamente comparto mi experiencia de encontrarme con directores que no entienden muy bien por qué están llamando a un diseñador de vestuario, ¿bien? Entonces me parece que, y acá defiendo un poco la formación, me parece que desde el demostrar ciertos procedimientos, ciertas maneras de hacer las cosas que tienen que ver con justamente una profesión, un profesionalismo, una manera de responder, de dar alternativas y tal, y de no quedarse en este plano de la intuición, de considero que tal cosa, no entiendo muy bien por qué tomé esas decisiones, pero bueno, las tomé. Me parece que ahí estamos defendiendo la profesión y estamos defendiendo nuestro lugar en el equipo, bien. Tengo acá unas anotaciones para no... poner en valor el diseño, bien, poner en valor lo que hacemos nosotros. Bueno, dentro de esto de diseñar, ¿cuáles son un poco los procesos que intervienen en el diseñar, bien? Bueno, acá hice una enumeración, investigar, ¿por qué? Porque justamente hay toda una investigación hablando específicamente de vestuario teatral, ¿no? Toda una investigación que tiene que ver con el background de la obra, quién la escribió, en qué año, qué otras puestas hicieron, básicamente eso, investigar los personajes, obviamente analizar el texto, bien desglosar cuáles son las situaciones, qué personajes están involucrados, cómo actúa cada personaje según cada situación, bien.
observar, que quizás viene más adelante, pero me parece que es ¿cómo decirlo? Algo sumamente importante que hay que ejercitar como diseñadores de vestuario es la capacidad de observación, ¿bien? Que yo como realizadora, a la vez de como diseñadora de vestuario, como realizadora e interpretadora de figurines, bien, que muchas veces son mis propios figurines que realizo, la capacidad de observación es sumamente importante, bien, y por ejemplo cuando estamos trasladando, queremos hacer un vestuario de época, estamos trasladando una cierta silueta y tal, entender cómo, dónde ajusta, dónde hay volúmenes, hasta qué punto llegan esas mangas, cómo es ese textil, cómo cae, cómo ajusta en el cuerpo o no, cómo son los colores de esa composición, cómo están distribuidos los elementos. Esa capacidad de observación es algo que continuamente hay que estar entrenando, ¿bien? Me parece que es fundamental. Bueno, caracterizar, obviamente caracterizamos a los personajes con todos los elementos que ponemos, estamos contando algo, ¿bien? Elegir, porque estamos haciendo una elección, obviamente, de todo el espectro de elementos de diseño que tenemos, estamos tomando decisiones, eligiendo y componiendo justamente en función de algo que quiero contar, compongo este soporte que es el cuerpo, ¿bien? Algo que me resulta sumamente interesante cuando arranco a diseñar es no pensar instantáneamente en el indumento, bien, sino pensar desde, que quizás es algo que viene también en un trabajo en mucho cruce con el actor, ¿no? Pero pensar desde ese cuerpo, bien, desde la postura, bien, eh, desde cómo se mueve y tal, y ahí hay encerrada información que nos puede servir para crear estos personajes, ¿bien? Después, esta cuestión de componer, bien, cuando componemos el todo, lo que hacemos también es dirigir y organizar la mirada, ¿bien? ¿Por qué? Porque trabajamos con bloques de personajes, puntos, focos de tensión o focos de atención, bien, en la escena. Le decimos al espectador implícitamente dónde tiene que mirar, qué es lo importante en ese momento, bien. Jerarquizar, qué personajes son más importantes que otros, bien. Asociar, decir, bueno, este personaje va a tener una relación con este otro, entonces voy a encontrar la forma de asociarlos, disociarlos, ¿bien? Bueno, para hacer todo esto lo que tenemos son, lo que siempre decimos, elementos de diseño, bueno, elementos visuales que tienen que ver con forma, color, textura, materiales, agregaría, y elementos que tienen que ver con la relación de estos, ¿bien? Que son posiciones, direcciones, estos son algunos del abanico que hay, ¿bien? Formas de repetir, cómo se relacionan esos elementos, cómo se relaciona el vestuario con el fondo, ¿bien? Bien. Bueno, un poco lo que viene dado, ¿no? Y cuestiones a tener en cuenta que van a modificar cómo vamos a encarar ese diseño, ¿bien? Algo importante más allá de la obra y tal, bueno, ¿quién es el público? Bien, ¿cuál es nuestro contexto sociocultural? Por ejemplo, ahora estoy haciendo un diseño de vestuario para una banda, mejor dicho, para un compositor experimental, bien, que trabaja con el instrumento de la gaita colombiana, que tiene toda una tradición en Colombia y que tiene un tipo particular de indumentaria que se asocia con ese conjunto, que tiene que ver con camisa y pantalón color blanco, un acento de color en tonos rojos, ¿bien? Entonces, eso es algo que lee un público conocedor particular de esa sociedad y tal, que ve esos colores, esa organización, ¿bien? Y entiende ese mensaje. Quizás eso, con otro público, con otro espectador de por medio, quizás ese mensaje no llegue al público tan claramente o no llegue, ¿bien? Por ejemplo, en Peer Gynt teníamos el personaje de la novia, bien, que rapta a Peer Gynt y se la lleva al bosque y tal. Peer Gynt, una obra del noruego Ibsen, por lo cual hay una tradición de
cómo se visten las novias en Noruega, que difiere un montón de lo que tenemos acá como imagen icónica de la novia, ¿bien? Entonces ahí hay que tomar una decisión de diseño, bien, hay que decir, bueno, me interesa ser fiel con la referencia histórica real de la novia y tal, o me interesa, por sobre eso, me interesa que el público entienda quién es ese personaje, ¿bien? Entonces ahí quizás a través del color, bueno, se da como ese signo más fuerte para que lo entienda el público, ¿bien? Bueno, tipo de espectáculo, género, bien, bueno, ya sabrán que no es lo mismo trabajar para ópera, para teatro, para danza, cada uno tiene sus especificidades, bien, y sus cuestiones a tener en cuenta, y sus estéticas también propias, bien, que hay que conocer para elegir si nos guiamos por ellas o no, bien, que eso también es una decisión de diseño. Y después necesidades técnicas. Bien, tengo una amiga que en su momento lo trabajó para el Cirque du Soleil y me comentaba todo el tema de los trajes, los agujeros para agarrar los arneses y tal, el refuerzo de las costuras, de los maillots, etcétera. Bueno, todas esas cuestiones técnicas que tienen que ver con el tipo de espectáculo. Bien. Después, tipo de escenario, que no es menor, bien, si estamos trabajando para un teatro independiente, donde vamos a tener el actor a cierta distancia, bien, o si vamos a trabajar para un escenario enorme, bien, con mucha distancia con público, igual esas cosas han cambiado con el tema del streaming, bueno, hoy en día ni hablar, bien. Tipo de producción, circuito, presupuesto, recursos humanos y técnicos, algo que es un poco, habla un poco de lo mismo, bien, pero que tiene que ver justamente con esto. ¿Cómo vamos a llevar a cabo ese vestuario? Bien, ¿cuánta gente vamos a tener involucrada en la concreción de eso que nosotros estamos proponiendo? ¿Cuánta plata tenemos para hacerlo? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacerlo? Y el tipo de circuito también puede llegar a marcar un poco, bueno, qué tan experimental quizás pueda ser esa propuesta también, ¿no? Después en relación al material y un poco también para desmitificar eso de la cuestión del teatro nomás, bueno, podemos tener libreto, podemos tener un disparador conceptual, esto que les decía, bueno, quiero contar algún concepto en particular, pero no me interesa la noción específica de personaje, puede ser que suceda, una estética, una composición musical, como el caso este que les decía del compositor experimental, una coreografía, ¿bien? Entre otros. Bueno, funciones del vestuario. La básica, caracterizar personajes ficcionales, bien, contar a través de todos estos elementos quién es ese personaje, bien. No solo quién es ese personaje, sino qué rol tiene en la historia que estamos contando, si es que hay una historia, bien. Cómo ese personaje avanza, cómo se relaciona con sus pares y tal. Componer un estético mundo, ya lo mencioné, transmitir un concepto o contribuir al diseño espacial, por ejemplo. Calculo que deben haber quedado algunas funciones afuera, ¿no? Pero contribuir al diseño espacial si de repente pensamos justamente un vestuario que actúe a su vez como parte de una escenografía, bien, que conforme un espacio, bien, un gran oleaje de personas unidas por una tela enorme, por decirlo así, bien. Bueno, cuando pienso, bueno, perdón, no sé si tienen alguna consulta o algo hasta ahora. No, no sé si, en principio no hay preguntas, estamos todos atentos siguiendo Bien, buenísimo. la charla. Bien, bueno. Acá te comentan que es súper interesante, así que todos queremos seguir escuchándote. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿cómo empezar a pensar el diseño, bien, esta composición de este cuadro? Me interesa algo de pensar del macro a lo micro, pensar el macro como el conjunto de todos estos personajes, bien, esta unidad máxima que le llamo yo,
y crear un sistema visual que atraviese todos los personajes, bien, que esté un poco guiado por decisiones, esto que mencionaba, forma, color, textura, material, bien, y la importancia del trabajo con las constantes y las variables, que viene un poco más del diseño de indumentaria, bien, donde nosotros podemos tener un elemento justamente de diseño que sea constante, bien, una forma particular de trabajar con la forma, bien. Por ejemplo, digo, mi constante de diseño que va a atravesar toda la propuesta van a ser las formas orgánicas. Después veo cómo lo voy a aplicar y cómo lo voy a individualizar en cada personaje, ¿bien? Y después puedo tener la variable, que la variable sea el color, ¿bien? O al contrario, mi constante puede ser el color, bien, puede ser que toda la paleta sea una paleta, por ejemplo, monocromática, bien, que tenga un matiz de color particular y la variación venga en la textura, en el material, etcétera. Bien, pero me parece que es muy importante este laburo a conciencia de las constantes y las variables, bien. Bueno, después algunas cuestiones a tener en cuenta, obviamente la relación y colaboración con los demás lenguajes escénicos. Cuando arrancamos a trabajar, obviamente tenemos una reunión con el director, bien, que nos va a traer el material, nos va a decir, nos va a explicar qué quiere contar, bien. Quizás nos va a decir un poco cuál es como su mirada estética sobre el material, bien, o puede ser, yo prefiero en principio leer primero el material, tener como construir un poco este imaginario y después contraponerlo con lo que trae el director, bien, y discutirlo ahí en conjunto, que no sea algo unidireccional, ¿no? Y después, o en paralelo, mejor dicho, entender cómo el resto de los lenguajes escénicos, bien, la escenografía, el video, la luz, van a traducir esa estética en su discurso particular, bien, en su lenguaje particular. Bueno, ya mencioné algo de relación figura-fondo, relación entre los sujetos, bien, justamente en esta unidad máxima tengo que empezar a componer y a configurar visualmente qué personajes se van a asociar, quiénes se van a disociar, cuáles son personajes que están generados como una pluralidad, ¿bien? Personajes ambientales, digo, bueno, tengo una escena de un bar, bueno, va a haber una constante que atraviese a todos los personajes que integran ese bar, ¿bien? Que están concurriendo en ese bar, y trabajaré ciertos personajes como unidades, ¿bien? Y ahí tendré mis variables, por ejemplo, de diseño, ¿bien? Después empezamos en otro nivel, ¿bien? A trabajar sobre la unidad mínima, ¿bien? Sobre el personaje o el performer, que dependiendo, obviamente, del género, el tipo de espectáculo y tal, podemos, y si es más de carácter realista, quizás podamos ingresar al personaje analizándolo desde estas tres dimensiones, ¿bien? La dimensión fisiológica, sociológica y psicológica, ¿bien? Que entiende un poco cuál es el aspecto físico de ese personaje, cuáles son sus características físicas, cuáles son sus características en relación con su entorno social, ¿bien? Y cuáles son las características psíquicas, ¿bien? Y después tendré que analizar también ese personaje, ¿bien? Si va a evolucionar a lo largo de la obra, si tiene tensiones, si es un personaje estereotipo, si tiene contradicciones, qué profundidad tiene, si evoluciona, si se transforma y tal. Una vez que tenemos hecho como esta análisis de los personajes, bien, a ver, yo se los digo como si fuese un proceso lineal, pero en realidad en el momento en que uno lo está llevando a cabo, van pasando cosas en paralelo, digo, no es que pasa una cosa y se encadena con la otra, sino que va pasando todo un poco en paralelo, ¿no? Y empezamos ahí a decir, bueno, quizás hay una propuesta de una época en particular, entonces tendremos que investigar en profundidad esa época, bien, empezar a asignar
ciertas tipologías de esa época que me ayuden a contar cada uno de estos personajes, ¿bien? Hay una diferencia que me han enseñado en la facultad entre lo que es una referencia y una documentación, ¿bien? Cuando yo me documento, estoy haciendo un acopio visual específicamente de cómo es una tipología de época, cómo es ese zapato, qué tipo de caracterización quiero y tal, muy concretamente, muy específico, más técnico, ¿bien? Y después la referencia es, quizás no es literal, va a tener el personaje esa remera que tiene esta referencia, sino tiene que ver un poco más con eh, que esa imagen me remite en algún sentido al personaje, pero no concretamente en lo que tiene puesto. No sé si me expliqué. Después hay todo un estudio que a veces tiene que ver mucho con esto que hablaba del plano de lo intuitivo, bien, que viene de la sociología de la moda, bien, la moda en sí tiene ya todo como, es un lenguaje particular donde no solo son las prendas, sino es cómo esas prendas las porta el personaje, bien, digo siempre ejemplos, si le queda grande, si le queda chico, si le queda largo, si no le cierra, si le queda ajustado, cómo se las ponen, cómo relacionan los elementos entre sí, eh, cómo está nuevo, está avejentado, bien, no solamente es el indumento, sino cómo lo porta ese personaje, bien. Y en ese cómo lo porta, en ese cómo conjuga los elementos, obviamente está la sociología de la moda hablando de, bueno, si lo lleva de tal forma o tal, comunicará tal cosa y no tal otra. Bien. Bueno, una cuestión que me parece sumamente útil antes de pasar a los figurines es el desarrollo de una memoria de diseño. Bien. En esta memoria de diseño tengo que poner, digamos, como consignar todo lo que va a ir después a mi figurín, ¿bien? En formato escrito y tal, pero todas las decisiones tienen que estar desde acá para después poder pasar al figurín teniendo como un norte, digamos, de lo que quiero contar y cómo se organiza todo. Entonces, tener en claro en esta memoria qué quiero contar, qué estético mundo queremos transmitir. Plásticamente, ¿cómo se identifica esa estética? Bien. Si tiene algún trabajo particular sobre el color, si tiene algún trabajo particular sobre las formas, si esas formas están delimitadas con una línea negra, no sé, etcétera. Digo, si de repente analizamos la historia del arte, queremos un periodo de la historia del arte en particular para trasladar como estética a nuestro diseño, bueno, tendré que justamente ahí de vuelta poner la observación en juego y empezar a entender eh, cómo se organiza esa estética, ¿bien? Pensar también algún aspecto o concepto sobresaliente de los personajes, bien, algo que tenga bien en claro qué quiero transmitir con este personaje, más allá de toda la personalidad y tal, sino un aspecto particular que quiero enfatizar, ¿bien? Después, bueno, acá empiezan a aparecer las referencias espacio-temporal, si hay una bajada de una época en particular, si es atemporal, ¿qué significa que algo sea atemporal? Bien. Tipologías y siluetas, lo que ya mencionaba, la elección de las tipologías, largos modulares, si voy a trabajar, por ejemplo, como una constante de diseño que tal tipo de personaje tenga el largo modular hasta el piso y el resto de los personajes tenga un largo modular a la rodilla, por decir bien. Tipo de corporalidad, esto que les decía al comienzo de pensar desde la postura, desde cómo son los volúmenes de ese cuerpo. Muchas veces, no solamente desde la posición y tal, sino que también podemos proponer desde el vestuario falsear esos cuerpos, ¿bien? No sé si falsear sería el mejor término, sería construir ese cuerpo, un cuerpo que el actor justamente no tenga, construir un tipo particular de cuerpo, ¿bien?
elementos de diseño. Acá sí empezar a hacer un trabajo profundo sobre paleta de color general y particular. Bien, paleta de color, bueno, quiero que toda la propuesta esté atravesada por una paleta en clave alta, fríos, bien. Bueno, del espectro de los colores fríos tenemos miles para elegir. Bueno, voy a trabajar con la gama de los azules desaturados al blanco en tales personajes. No solo es pensar concretamente qué color, bien qué saturación, qué clave, sino también pensar la distribución de esos colores en el cuerpo, bien, porque no es lo mismo que yo tenga un 50% del personaje con tal color y otro 50% con otro, que tener un 90% del cuerpo del personaje con un color particular y trabajar con acentos pequeños de otros colores, ¿bien? No solamente es qué color, sino también cómo se distribuye, ¿bien? Materialidades, texturas, intervenciones, acabados, etcétera, formas, tipos, orgánicas, inorgánicas, rectilíneas, geométricas, etcétera, tamaños, ¿bien? Y después, cómo esos elementos, ¿bien? Se van a distribuir justamente en el cuerpo, ¿bien? Eh, si voy a tomar un elemento, lo voy a repetir de cierto modo, ¿bien? Si esa repetición, además de repetirse, se va a agrandar, se va a reducir, va a estar equilibrado ese cuerpo, voy a trabajar con un desequilibrio, ¿bien? Si voy a trabajar con un foco de atención en algún lugar en particular de ese cuerpo, ¿bien? Si voy a concentrar ciertos elementos en cierto lugar y tal. Y también una toma de partido en relación a la caracterización, ¿bien? Porque como decíamos, el vestuario es la imagen completa, todos los elementos que hacen a la imagen visual del personaje. Por lo tanto, calzado, el tratamiento sobre la piel, la caracterización, la peluquería, posticería, etcétera, también es importante tener una toma de partido, bien, cómo me voy a posicionar en relación a la caracterización. ¿Va a ser una caracterización realista o quiero hacer algo expresionista? O la toma de partido viene en relación a la materialidad, bien, de repente voy a hacer una propuesta donde todas las pelucas de tal tipo bloque de personajes van a ser de material sintético y el resto va a ser de pelo natural, no sé, etcétera, ¿bien? Bueno, acá voy a hacer un cortecito y a ver si puedo salir un chiquitín y verles las caras, porque no les estoy viendo las caras, siento que estoy hablando sola. Si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá. Está silenciada, Ale, no sé si estabas hablando. Bueno, hola, soy Candela Calles, dice, tengo 22 años y desde muy chica quise ser diseñadora de indumentaria. Me apasiona el diseño, pero soy consciente que le esquivo a la profesión en sí por miedo a fracasar. Mi pregunta es, ¿cómo podría animarme a empezar siendo que, desde mi opinión, Mar del Plata es un lugar complicado para los proyectos artísticos? Y gracias por esta enriquecedora charla. Bien. Bueno, no sé si voy a responder tanto a la pregunta, pero voy a compartir también una experiencia personal, bien, que es un poco cómo arranqué a trabajar de esto. Y creo que hay como dos, bueno, igual diseño de indumentaria no es lo mismo que vestuario, ojo, son dos cosas diferentes. Nada, para que lo tengan en cuenta, son cosas totalmente diferentes. Para mí el vestuario obviamente tiene un margen de libertad y de creatividad que cuando realmente entras en la industria de la moda te das cuenta de que no lo tiene la indumentaria. ¿Bien? Pero creo que hay dos caminos para arrancar en esta profesión. Uno es el camino de ser asistente, bien ser asistente de grandes maestros que ya trabajan en el medio, bien, que obviamente es un aprendizaje enorme, desde un lugar particular, bien,
Y después hay otro camino, que es un poco el camino que tomé yo, que es largarse a ser cabeza de equipo y que pase lo que pase. Digo, uno tiene que confiar también en la formación que tiene uno y encontrarse con duplas creativas, con directores, con gente joven, con gente de su misma edad, bien, que estén iniciándose también en el ambiente, para poder permitirse equivocarse, construir juntos, empezar a tener una mirada particular. Digo, esto de las duplas creativas, yo laburo muy seguido con un director, y ya hay algo que empieza como a fluir, una dinámica de equipo, y ya casi que no nos tenemos que decir las cosas porque nos entendemos con una mirada, ya entendemos qué es lo que queremos contar, ¿no? O los mundos y tal. Pero bueno, creo que son como estas dos formas de arrancar a laburar o a meterse en esta profesión, ¿no? Y después, en principio te diría que agarres todos los trabajos que puedas, por más mínimos que sean y tal, después a medida que vas conociendo y vas conociendo lo que te gusta y tal, empezás a discernir en qué proyectos valoran realmente lo que vos estás haciendo y en cuáles proyectos no, bien cuáles disfrutas más y cuáles no, que era un poco lo que decía Lea de esto de con qué material conecto más y con cuál no, pero en principio te diría meterte a laburar de lo que encuentres, a probar, equivocarte, no tener miedo de ser cabeza de equipo. Bien, tengo colegas que son extraordinarias que no pueden abandonar este rol de la asistencia por miedo un poco al fracaso y al tal. Y no, me parece que si hay formación, si hay pasión y también respeto por la profesión, no tiene por qué salir mal, no sé. Después, en relación un poco a lo que mencionaba de Mar del Plata, bueno, yo lamentablemente soy de Berisso, provincia de Buenos Aires, así que imagínense que tampoco, digo, estamos muy cerca de La Plata igual, ¿no? Pero lamentablemente es algo que me encantaría que no sea así, que tuve que venir a Buenos Aires para poder estudiar esto y dedicarme a esto, pero la verdad que me encantaría que empiece a cambiar eso. De hecho, me encanta poder encontrarme con profesionales de esto, profesionales jóvenes también, que empiezan a interesarse por esta disciplina en otras partes del país. Me parece que tienen que generarse como polos que puedan permitirnos laburar de esto en otras partes de la ciudad, siempre concentrado en Capital Federal, ¿no? Bueno, eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí hay una pregunta, pero es de Sonia Subet, que pregunta si existe relación entre institutos terciarios de arte de la ciudad, la Escuela de Arte Dramático, IPA, que soliciten colaboración o asistencia. Esto es más puntual, Mar del Plata, creo. Claro. No sé, las compañeras que son profes de vestuario y que tienen mucho más desarrollo en este campo, si pueden contestar algo a esto, pero en realidad acá también es un poco, creo lo que decís vos, Ceci, es relacionarse, empezar a trabajar, involucrarse, no tener miedo. Mar del Plata hay muchos grupos independientes, compañías en las que sería bienvenida la colaboración de alguien que tenga formación para la parte de escenografía y de vestuario. Tienen que animarse a armar su carpeta y empezar a vincular, creo. Habrá esta Sol D'Angelis, que es vestuarista. Hola Ceci, Hola. hola a todos. Mar del Plata tiene, a ver, como un perfume particular en relación con esta actividad, ¿no? Porque lo que nos pasa en Mar del Plata es que es como un semillero, ¿no? Con muchas ganas de avanzar en el rubro, es la realidad, ¿no? Entonces de a poquito nos vamos dando cuenta, porque particularmente yo también empecé desde la actuación y ahí me metí, entonces, ¿qué hay que hacer? Y tratar de que estos vínculos que se empiezan a generar con otras instituciones, como decía Sonia, que la Escuela de Arte Dramático viene a la escuela nuestra, que es Malarro, y hacemos trabajos en conjunto. Eso es como una disciplina que los chicos que están en formación los empiezan a involucrar, ¿no? Y después lo que está pasando también en Mar del Plata es que hay mucho
bueno, antes de la pandemia, ¿no? Mucho teatro independiente, ¿no? De pequeños grupos incipientes en distintos lugares de la ciudad, y de a poquito se van confluyendo estos grupos, ¿no? En combinación, ¿no? Un director, un diseñador de indumentaria muchas veces, ¿no? Sucede esto, ¿no? Que se combinan ahí, entonces el director, el actor, te empiezan a ayudar y a formar un poco en esa situación, y la autodidacta, ¿no? Pero sí hay rubro, y no solo en lo teatral, ¿no? Hay mucha escuela de cine también, ¿no? Instituciones de cine, y eso nos está ayudando a que esta disciplina en la ciudad empiece a adquirir como un lindo juego, ¿no? Y como se empiece a movilizar, que hace años que capaz que éramos muy poquitos y no eran tantos, ¿no? Entonces no nos llamaban. Pero bueno, es interesante. Bien, bien, Acá buenísimo. hay una pregunta desde el Instagram de Ana Lau Guerrero que dice, te pregunta cómo dialoga la tecnología en la creación del vestuario. Bien. Bueno, otro de los tantos cursos que hice fue de electrotextiles, bien, que lo da una colega que justamente investiga todo lo que tiene que ver con tecnología aplicada al vestuario, ya sea desde iluminación, impresión 3D. Me parece que un poco retomando la reflexión que tuvo Lea sobre el tema del mapping, creo que hablaba, la tecnología es una herramienta más, bien, no se tiene que volver parasitaria de lo que estamos contando, bien, es una herramienta más como quizás el color, la forma, la textura y tal. Tiene que estar en función, puesta, si hay iluminación, por ejemplo, tiene que estar en función de lo que queremos contar. No tiene que ser el recurso en sí mismo lo que predomine. Me parece que es un poco eso. Pero sí que lo mismo que mencionaba al principio, cuanto más bagaje y más conocimiento tengas de herramientas que puedas incorporar a tu trabajo, más ricas van a ser las propuestas, ¿bien? Entonces, de repente algo que el otro día en ADEA justamente decían como ejemplo, bueno, ¿qué pasa si un vestuario tiene una placa de Arduino y está manejado con una programación de computadora? Bueno, puede ser un vestuario que largue humo, un vestuario que esté, parte de un vestuario que esté hecho con impresión 3D y tal. Eso, no sé si respondí a la pregunta. Bien, perfecto. Bueno, acá Sonia se disculpaba, Ceci, con vos porque ella entró tarde a la charla y dice que pensó que eras profe de Malarro y le agradece a Sol la aclaración. No, por ahora no hay más consultas. Otra cosita que me acordé cuando le respondía a la compañera, que se los mencionaba también un poco al principio ustedes, la importancia de hoy en día con el tema de las redes sociales y tal, de estar continuamente mostrándose como artista, mostrando lo que uno hace, bien. Digo, no tener esa vergüenza de mostrar quiénes son, porque es la única herramienta que te va a conectar con otros, es el modo de conectarte con otros y que otros te conozcan y que les interese lo que vos haces y tu visión particular también sobre la disciplina, ¿no? Porque entiendo también que al ser una disciplina que no está, no hay una carrera específica, bien, hay como decía Sol, que ya viene del lado de la actuación y tal. Algunos vienen del lado de la actuación, otros de la indumentaria, otros de la arquitectura, otros de la pintura y tal. Entonces, eso va haciendo los perfiles también de cada profesional, ¿no? Entonces, me parece interesante también esto, mostrar qué perfil de profesional sos y por qué te van a llamar, porque vos tenés una forma particular de contar o tal que le interesa al director. Fundamental mostrar lo que uno hace, ¿no? Y siempre hacer acopio de material, sacar fotos, registrar los procesos, eso. Bueno. Sigo por aquí. Bien, se ve ahí la pantalla completa, ¿no? Bien, como un apéndice, como un apartado más, bien, estuvimos hablando un poco de desde qué lugares diseñar, bien, con qué elementos diseñar, pero ahora vamos a pensar un poco
cómo diseñar desde la interacción, bien, desde la forma en la cual el cuerpo interactúa con lo que está aportando, bien. Me interesa pensar un vestuario que no sea, como decirlo burdamente, un vestuario que sea un sticker, bien, un vestuario que está inmóvil, pegado en un cuerpo, bien, sino algo que empiece a comerse al actor, bien, y empiece a modificar esas posiciones, esas velocidades, esa gestualidad del rostro y tal, que empiece a transformarse en uno, ¿bien? La diferencia un poco también entre lo que es el disfraz y el vestuario, ¿bien? Donde en el disfraz podemos hacer como esta dicotomía entre lo que está dentro y lo que está afuera, ¿bien? Bueno, en un diseño de vestuario tendríamos que lograr esa fusión, ¿bien? Y bueno, un poco acá lo que planteo es un diseño que surja justamente desde el movimiento de ese cuerpo o la intervención que hace el performer sobre lo que está aportando, ¿bien? El vestido, como sabemos, el indumento redefine el cuerpo, ¿bien? Puede darles ciertas libertades de movimiento, ¿no? O puede comprimirlo, ¿bien? Si ponemos un corset, si ponemos un miriñaque, un polizón, cierto tipo de estructura en el cuello y tal, el vestuario está ejerciendo una acción sobre ese cuerpo, ¿bien? Por ejemplo, leía en un momento que los vestuarios de la Bauhaus justamente estaban pensados para que el vestuario sea el que condiciona los movimientos de los intérpretes en escena, ¿bien? De los bailarines. Entonces ahí hay un movimiento que viene desde el vestuario hacia el actor, y a la vez el movimiento puede venir desde el propio cuerpo del actor y modificar el vestuario, ¿bien? Esta metamorfosis que llamo, esto viene un poco del cuerpo diseñado de Andrea Salzman, del lado del área de la indumentaria, ¿bien? Pero me parece que es algo sumamente enriquecedor para pensar en el vestuario, ¿bien? Bueno, ella divide dos tipos de metamorfosis del vestuario, una metamorfosis que es automática, ¿bien? Y una metamorfosis que viene a través de la intervención concreta del performer sobre lo que tiene puesto. Entonces lo que plantea un poco ella es, bueno, pensar en, primero, cómo se desplaza ese cuerpo en la escena, ¿bien? Quizás si vienen del palo de la danza y tal, entienden que los movimientos tienen una disposición espacial particular, un transcurso particular a lo largo del tiempo, ¿bien? Posiciones, ritmos, velocidades y tal, y cómo eso puede modificar lo que estamos portando. Por ejemplo, si muevo el brazo y de repente hay algo que se expande, o si me agacho hay algo que se pliega, ¿bien? Hay algo que está unido con otra parte y que tensiona, algo que se torsiona. Si de repente en un movimiento hay un tipo de textura particular que está sujeta a una vibración, vibra de cierta forma y tal. Eso por un lado. Y por otro lado, una intervención concreta del performer, donde podemos pensar en un vestuario que de repente podemos quitarle alguna parte, podemos abrir, podemos desplegar algo, podemos acortar, podemos inflar, ¿bien? Esto es algo que me interesa mucho trabajar en la cátedra del UP, bien. Yo lo que hago es al principio de la cursada mostrarles unos ejemplos de un máster de vestuario de Londres, donde justamente el vestuario no es esta imagen que está ahí como un poco congelada, sino que justamente tiene como otro diálogo con la acción concreta de lo que pasa en la escena, donde hay ejemplos de vestuarios que
se abren y se inflan, bien, y que muestran como un corazón explotando en la espalda del personaje, o faldas que se abren y que dejan ver adentro una situación de marionetas, de títeres, había uno. Bueno, varios ejemplos que tienen que ver con esto, como una relación más, más intrínseca, no solo con el cuerpo del actor, sino también con lo que está pasando en la escena en términos de movimiento y tal. Me parece como un aspecto que se puede desarrollar en el diseño de vestuario que es sumamente interesante. Bien. Bueno, antes de pasar a la siguiente, no sé si hay alguna pregunta o algo. Sí, había un comentario de Ana Laura Guerrero que dice que cuando se trabaja con teatro de objetos y o títeres tenemos alguna dicotomía. Uh-huh. Ese fue el planteo bueno, es su comentario en Instagram que estamos trasladando. Y acá Camila León Precioso también dice, muchísimas gracias por esta experiencia. Quería preguntarte, ¿qué sientes cuando ves tus personajes vivos después de haberlos pensado, imaginado y diseñado? ¿Qué sensación te produce verlos ya en el escenario opuesta? No los puedo ni ver. Después de todo el proceso, además, suelo en gran parte, porque sobre todo mi labor es en teatro independiente, así que donde no hay grandes presupuestos, ni tengo un taller a mi disposición, entonces confecciono las pelucas, los sacos, todo confecciono, y ya hay un punto donde cuando llega a la escena, primero que de los nervios no puedo ver, el estreno no lo puedo ver, porque estoy pensando constantemente que se le va a soltar algo, que se le va a caer, qué tal. Y además, como uno es tan perfeccionista, siempre está viendo y encontrando, bueno, a esto le faltaría tal cosa, pero igual es un laburo hermoso y es hermoso. Yo lo sentí más en un momento estuve trabajando con una amiga en una de las obras como asistente, y ella lo sintió por mí, me dice, yo no puedo creer que esto que estuve trabajando con mis manos tanto tiempo, ahora lo veo en escena y es como que es mágico, cobra como una independencia y es como un bebé que está ahí en la escena, viviendo. Y ya no es de uno, sino es del todo, de la escena. Bien, acá hay otra consulta de Sebastián Mejías. Dice, si un vestuarista dispone de las herramientas para abarcar también el campo de la indumentaria. Bien, bueno, interesante pregunta. Creo, no sé si todos los vestuaristas tienen formación específica en el área de lo que es la indumentaria. La indumentaria, lo que tiene que ver con, por ejemplo, lo interesante que es diseñar también desde la propuesta de la moldería, bien entender cómo quiero una pinza de entalle, si la quiero de tal forma, si la quiero rotada a otro lado, entender sobre los avíos, sobre los accesos a la prenda, entender cómo reaccionan los textiles. Bueno, me parece que es imprescindible que un vestuarista sepa de indumentaria, obviamente, pero también hay... No, eso, lo voy a dejar ahí. Eso. Vuelvo a lo mismo. Ahora estoy haciendo una carrera, una tecnicatura en producción indumentaria bien industrial, así de taller, digamos, y hay cosas que son sumamente enriquecedoras para el vestuario. Esto de entender la moldería, la historia de cada prenda en particular, más allá de la historia del traje, la historia de cada prenda en particular, los textiles, los tipos de ligamento, de los hilos, los tipos de fibra, qué se puede estampar, qué textiles se pueden estampar, con qué técnicas, etc. No sé si contesté a la pregunta. Bueno, seguimos.
Bueno, les quería mostrar lo que sigue. Es un challenge que surgió en Instagram, bien, como generación millennial que soy, estoy mucho en Instagram continuamente mirando, inspirándome con cosas y tal. Y surgió un challenge que se llama Mashup, que es como esta cuestión de la mezcla, ¿no? Que se los quería traer un poco, se los quería compartir ahora. Sí, perdón, discúlpame, volvimos a a la imagen anterior. Sí, todavía. Perdón. Sí, sí. Bueno, no la quería mostrar todavía para explicarles un poco antes de qué les iba a mostrar. Bueno, el mashup, esta cuestión de mezclar, bien, lo que proponía el challenge es tomar dos objetos, ya sea objeto concretamente o un paisaje, un elemento, lo que fuese, bien, de diferentes cosas, no tenía una lógica en sí. Y a partir de eso, crear un personaje, ¿bien? Esto se desarrolló sobre todo en lo que tiene que ver más con character design, que es el diseño de personajes para videojuegos, que me parece un lugar de inspiración enorme, y me parece increíble cómo pueden conceptualizar bien ellos desde su área. Bueno, surgió este challenge. Entonces, un poco para entender cómo todos los elementos que nos rodean tienen estas, digamos, como estas leyes o estos elementos de diseño que estábamos hablando y cómo eso lo podemos trasladar a un cuerpo y a un diseño de un personaje. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Bien, a ver si puedo... ¿no? Bien. Bueno, son estos 5 ejemplos, bien. Y en esta capacidad de observación que hacía tanto hincapié, que me parece que es fundamental para poder llevar a cabo este desafío, bien, este challenge, quería que, por ejemplo, veamos cómo tenemos ciertas relaciones entre los elementos, bien, que se trasladan al cuerpo en un lugar particular, bien, cómo tenemos, bueno, esto que está obviamente trasladado literal acá, cómo lo dosificamos y lo trasladamos a otra parte del cuerpo también, el trabajo sobre una silueta en particular, bien, una paleta de color claramente definida ya desde la imagen, bien, fíjense el modo que viene desde la imagen, pero el modo de repetición en alternancia que tienen estas formas. Bien, acá tenemos otra constante que se está repitiendo, bien. Fíjense que esto que hablaba de las constantes y las variables, bien, no solo son a manera grupal, bien, como a manera de toda la visual de la obra, sino que dentro de cada personaje también empiezan a aparecer como estos, nosotros construimos un sistema general, y cada personaje también es en sí mismo un sistema de organización de los elementos, bien. Bueno, hay quizás algunas cuestiones que son más literales que otras, ¿no? Pero me parecía interesante mostrar un poco para ejemplificar esto de cómo, primero, que podemos encontrar inspiración en los más diversos elementos, espacios y tal, y después cómo traducirlos al lenguaje específico de la indumentaria, ¿bien? A esto, si por ejemplo le agregásemos esto que planteábamos anteriormente del movimiento, bien podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa con, fíjense, acá tenemos una imagen mucho más caótica que tiene que ver con estas formas que se van entrelazando, bien, ¿qué pasaría si esto en escena tiene movimiento, según el ritmo, según la velocidad con el cual el personaje se traslada en la escena? Esto puede generar cierta imagen particular, bien. Bueno, básicamente era para ejemplificar un poco esto. También algo que es importante, que trato de remarcar en mis alumnas, la cuestión de que la caracterización también tiene una relación con lo que está pasando. Digo, muchas veces pasa esto, bien, se disecciona el rostro de lo que está pasando en concretamente la indumentaria, si se quiere, bien, y fíjense cómo está totalmente integrado
desde el tratamiento con las formas, el tratamiento con el color, bien. Bien, vamos a pasar ahora unos ejemplos. Esto es particularmente este challenge que les mencionaba. Y ahora vamos a pasar unos ejemplos de un Instagram, una cuenta que me encanta, que se llama Fashion Biologique, que mezcla esto de la biología encuentra como estas relaciones entre la biología y esto particularmente la indumentaria, bien, la moda. Y me parece también increíble, más allá de que los diseñadores o no se hayan inspirado en estos elementos, que lo dudo, bien, pero quizás lo están viendo muy, muy chico, pero de repente empiezan a pasar estas cuestiones de equilibrio, contrastes de color, esta cuestión de la abertura que se traslada aquí, el pasaje de color, el trabajo sobre el volumen, bien, la repetición de esta forma orgánica, de esta superposición, bien, cómo se traslada en este cuerpo, trabajo sobre la paleta de color, bien, en este caso acá, sobre el traspaso de una textura particular, el foco, por ejemplo, el foco de atención que se trabaja a partir del color aquí, bueno, esto un poco relacionado también con lo que veíamos anteriormente. Bien, esto un poco para seguir pensando en todas las herramientas que tenemos como diseñadores. Después vendrá acá, estamos hablando estamos un poco dejando de lado la semiótica, ¿no? Estamos dejando un poco de lado qué significa cada cosa que ponemos en el cuerpo, que estas decisiones no están tomadas porque sí, sino que todas tienen un objetivo en particular, un objetivo de comunicación en particular, ¿bien? Yo estoy hablando un poco de cómo las posibilidades de diseño que tenemos. Después vendrá la semiótica y todo el análisis de si esto me colabora con lo que yo quiero contar o no y tal. Pero bueno, me parecía como para simplificar esto. Después, en relación a la época, una reflexión también importante que me parece hacer, ¿bien? Que es un poco, bueno, ¿qué toma de partido tenemos en relación a la época? Bien, vamos a hacer una reproducción de un traje de época exactamente igual, para eso vamos y lo alquilamos, ¿bien? Ahora, claro, ¿qué operación de diseño tenemos en función de esa silueta, de esa tipología de época? Bien, entonces analicemos algunos casos. Fíjense en este primer caso acá, que además tiene un contenido simbólico enorme, porque es una artista nigeriana que justamente trae como esta cuestión de las tipologías más europeas con un estampado que creemos que tiene que ver con la cultura africana, pero que en realidad es una construcción misma que se desarrolló en Londres, se empezó a expandir como si fuese un estampado propio de la cultura africana, pero en realidad no, entonces tiene todo un discurso encerrado de esa imagen, ¿bien? Pero sacando eso de lado, viendo concretamente la operación de diseño, lo que tenemos es la tipología de la época bien desarrollada en un textil, lo que cambiamos es el estampado, ¿bien? Fíjense lo que pasa en este caso. Bob Wilson, en este caso lo que tenemos es también un trabajo muy concreto sobre la silueta de la época, bien, sobre los cortes de las prendas de la época, las amplitudes, la rigidez, cómo es la apertura de esa falda, etc. Lo que estamos cambiando acá es el tratamiento de la superficie. Bien, el tratamiento de la superficie, si lo hubiesen aumentado, esto tiene todo hecho un tratamiento de pespunte, como si fuese un matelaseado, y además está trabajado con una paleta totalmente acromática, bien, con una dominante total de este blanco cálido, digamos, blanco cálido, según, bueno, la iluminación ahí puede engañar un poco, dependiendo. Pero fíjense esta operación de decir, bueno, conservo
la silueta, me interesa conservar la silueta. También hay que entender qué me interesa contar de esa época, ¿bien? Me interesa contar la silueta, pero voy a decir, contar otra cosa con el material, ¿bien? Y con el color. Fíjense, en este caso, hay un trabajo no tan riguroso con la silueta en relación a los anteriores, porque justamente hay una tendencia a circunscribir esas siluetas o esos volúmenes en formas más geométricas, ¿bien? Entonces empieza a pasar, también tiene que ver con algo de la rigidez del material, ¿bien? Colabora, fíjense cómo está colaborando una cuestión con la otra, ¿bien? Entonces, nadie tendría duda de que esto tiene una reminiscencia de una época en particular, bien, pero está tocado la forma, bien, o el modo de generar esas siluetas, bien, está tocado el material, está tocado la propuesta de color, bien, pero no hay duda de que hay un referente de una época, bien. En este caso pasa por un lado esto de, en este caso está trabajado como un plano, bien, con un plano y los detalles en vez de ser a través de la superposición, a través de los recursos de las pasamanerías, los volados y tal, como sería efectivamente en un traje real, lo está haciendo con una estética que tiene que ver con esta cuestión de casi como si fuese una historieta, un cómic, bien, está todo dibujado y delineado, colabora obviamente el contraste entre el blanco y el negro puro, bien. Fíjense cómo está acompañado también con la propuesta de caracterización, que también tiene una toma de partido particular en cada uno. En este caso, lo que vemos es quizás la silueta y los detalles internos de la indumentaria, como sean los botones, los accesorios y tal, las charreteras y tal, no están modificados en términos de forma y tal, no hay una toma de partido en relación a eso, pero sí en relación a la paleta de color, ¿bien? Después, bueno, esto en relación un poco a la toma de partido cuando tenemos una referencia de una época, bien, tomamos una decisión, cuál es la operación o reproducimos, no sé, depende lo que le interese hacer a cada uno. Después este ejemplo lo traje un poco para mostrar un poco pensando cómo puede influir el video, la proyección y tal, un poco también de este cruce de lenguajes, bueno, cómo eso deriva en que ese traje va a tener una textura particular porque está proyectado con algo en particular, ¿bien? No mucho más que eso. Y en este sí, un ejemplo de donde vemos estas operaciones de diseño que mencionábamos anteriormente. Fíjense cómo está, como grada de tamaño, bien, el módulo, acá tenemos un módulo, bien, este módulo está puesto en un sentido en relación a un eje vertical, bien, y empieza a agrandarse a medida que va llegando a la base, bien, y está intercalado, fíjense que uno tiene una dirección y otro tiene otra dirección, bien, un poco para entender también cómo cómo se organizan los elementos en nuestro lienzo que es el cuerpo. Bueno, hasta acá alguna consulta más. Ainhoa Mendiola dice que volviendo a la importancia de mostrar lo que UNE hace, quería decirte que estoy enloquecida, está acá, con tus trabajos de cosplay. Bueno, el cosplay es un mundo, chicos, es un mundo que estoy descubriendo hace relativamente poco y me parece que tiene un desarrollo y que tiene un potencial enorme y que realmente se construyen personajes, digo, porque para los que no saben, el cosplay es justamente caracterizarse, disfrazarse
como los personajes de anime, de las películas, de las novelas gráficas, ¿bien? Y obviamente esos cosplay vienen de o un diseñador de vestuario que hizo el diseño de esa película, ¿bien? O de un character design que diseñó el personaje de League of Legends, no sé, por decirles cualquier cosa, ¿no? Pero es increíble porque acerca todas estas nociones del vestuario a un público que quizás no es tan del teatro, pero que de repente tiene nociones de lo que es ponerse un traje que modifica, porque los pibes se ponen los trajes y se transforman totalmente, que modifica la expresión del cuerpo, bien, las pelucas, digo, se modifican hasta el color de los ojos. Es un fenómeno social que es súper interesante de analizar, que en algún momento me gustaría analizarlo en profundidad, ¿bien? Porque hay algo muy teatral, se encierra algo muy teatral en eso. Bueno, gracias, además. Además, volviendo un poco a lo que decía de la interpretación de figurín, cuando uno hace cosplay, cuando uno confecciona cosplay, si no te estás basando en la imagen de un cosplay ya realizado, lo que estás haciendo es interpretando un figurín en algún... Digo, las operaciones que hacemos sobre la imagen son lo mismo, entender qué textil me va a servir mejor para generar esos volúmenes, para generar esas caídas, cómo lo puedo estampar para tener esa imagen, eso cómo se accede al cuerpo, ¿bien? Porque muchas veces son, si bien algunos son de películas y tal, otras veces son de dibujos animados y tal, entonces nosotros tenemos que tratar de llevar eso a la realidad, a las 3 dimensiones, ¿bien? Así me parece súper interesante y enriquecedor también. Bien, seguimos un poco adelante. Bueno, este ejemplo con el que me topé es de Jean-Paul Gaultier, me topé hace poco. También me parece, a ver si puedo dibujar acá, sí. Me parece sumamente rico, bien cómo trabaja con, volviendo a la tipología de la época, la estructura inferior, bien también hay una decisión conceptual de exteriorizar lo que normalmente está oculto, bien, y claramente hay un referente de cierto tipo de chaqueta de cierta época que tiene cierto corte en particular y tal, lo mismo con la corsetería, esto que podría ser un panier, pero con una sustracción acá de un pedazo, y cómo, bueno, acá no se va a ver tanto la imagen, pero toma esta base, bien, de esta tipología particular de una época y después la modifica en función de lo que quiere particularmente el diseñador, bien. Dejé afuera una imagen que es muy interesante, que justamente está construido, también hay un panier que está construido con un mantón de Manila español, entonces utiliza los diferentes elementos constitutivos del mantón de Manila para generar este vestuario, no este en particular, otro que dejé afuera la imagen, ¿bien? Pero bueno, si lo viesen, tiene ciertos recortes, el tema del estampado, cómo modifica en algunos lugares la silueta o el borde externo del traje, ¿bien? Bueno, esto también me resulta sumamente interesante. Y después, este que viene más del cine, pero también lo mismo, un poco relacionado a lo que veíamos de biología y moda, ¿bien? Como toma, quizás de manera un poco más literal, pero también conceptual, qué significa el pavo real para este personaje y cómo lo traslada, ¿bien? Lo transforma en un estampado, en una propuesta particular del recorte de esta manga y tal, con cierta referente de una tipología de época, ¿bien? Bien, bueno. No sé si tienen alguna consulta más. De acá, Ceci, Ana Laura Guerrero te dice, bueno, te agradece, dice muchas gracias, me encantaría invitarte a charlar con estudiantes de una escuela secundaria. Obvio, bien, me encanta. Me encanta porque digo, pensando en esto del cosplay también, digo, como, y pensando también en desafíos que nos proponemos desde ADEA, ¿no?
esto de cómo poder traer al público más joven, empezar a interesarlo un poco más en estas nociones, en este saber particular, o bueno, eso. Así que sí, encantado, obvio. Bueno, vamos ahora a, les voy a compartir rápidamente un proceso de diseño de una ópera que se iba a estrenar en el CTC, que finalmente, bueno, no, por la pandemia no se estrenó, bien, pero para que vean un poco mi proceso de diseño particular en este caso, bien. Bastián y Bastiana de Mozart, digamos, la acción dramática, lo que pasa es muy simple, es un pastoral, son dos pastorcillos, digamos, dos enamorados que están como desencontrados, bien, y con un personaje de un mago que lleva y trae información, bien, y nunca se pueden como terminar de encontrar estos dos personajes hasta que, bueno, finalmente terminan felices y enamorados hacia el final dije muy rápidamente el argumento, bien. Pero bueno, empezamos un poco a transitar el proceso de diseño, empezando a pensar otro modo de acceder a el diseño de un vestuario que me parece sumamente interesante, es a través de el espacio, a través del entorno en el cual están esos personajes. Entonces, bueno, empezar a investigar un poco esto del campo, del trigo, bien, empezar, bueno, acá encontramos un artista fotográfico, bien, que tiene cierto trabajo de distorsión sobre la imagen, bien, queríamos en un principio pensar que estos personajes estaban para reforzar algo de la inconexión y de la desinformación que rondaba en la obra, que hacía que estos dos personajes no se puedan encontrar. Justamente en el espacio había como una primera propuesta de que estos pastizales sean tan altos que nunca pudiesen terminar de encontrarse, ¿no? Entonces por eso viene un poco esta imagen. Después, bueno, imágenes que son más de carácter conceptual, bien, que tienen que ver un poco con esto, que fíjense que ya empieza a delimitar cierta tendencia de color, bien, empezar a investigar un poco, había como una intención de trabajar algo más bien atemporal, bien, entonces que no tenga un signo que me lleve específicamente a una época bien definida, empezar un poco a pensar en ese mundo, bien. Fíjense en esto un poco también la distribución de los personajes en la escena, el sentido de la profundidad. Bueno, fíjense que uno no piensa únicamente, o a mí no me interesa pensar únicamente en el indumento, sino en otros aspectos, ¿bien? Bueno, después, además del personaje del mago, bien, que es un poco el que lleva y trae el chisme, digamos, entre estos dos, que es un poco esta investigación que viene por acá, bien, de esta tendencia más vertical, esta imagen más limpia, esta cuestión que apareció de la cabeza rapada, bien. Después había también, bueno, y acá el tema de las imágenes más conceptuales con el tema de la manipulación, bien, el poder del discurso, el personaje que está presente y lo observa, lo ve todo y a través de eso puede manipular lo que pasa en su entorno. Bueno, después había un personaje asociado a este mago, que era un personaje de una gallina. Y bueno, siempre cuando me encuentro, suelo trabajar con este director donde tenemos Peer Gynt, teníamos trolls, en El Canto Invisible teníamos elfos y en esta obra teníamos una gallina. Entonces son los personajes más difíciles de diseñar, bien, porque tenemos un referente inmediato o como una forma típica de representar esos personajes. En Peer Gynt los trolls se suelen hacer de
color verde y con narices ganchudas y medio feos y tal. Bueno, cómo corrernos de ese lugar y cómo poder comunicar un aspecto diferente del troll que no sea ese mismo al que siempre se va, sino otra cosa. Lo mismo un poco pasaba con los elfos, ¿bien? En esta otra obra que les mencionaba. Y acá lo mismo con el tema de la gallina. Entonces, bueno, lo que empecé a hacer es un poco investigar ciertos tipos de volúmenes. Fíjense que tenemos cierta también tendencia a trabajar con el módulo superior del cuerpo, materialidades, bien. Bien. Bueno, después acá hay un laburo que es interesante también para ejemplificar un poco el trabajo sobre el color y la relación con el entorno, bien, donde empezamos a hacer propuestas, no son los diseños finales, son imágenes de internet, pero un poco para plantear los cuerpos en el marco de la escena y ver las diferentes variaciones de color que podían sufrir, bien, donde estaban los dos en un blanco cálido, donde había un matiz muy desaturado del blanco, pero con una tendencia clara. Bueno, y todas las variaciones de propuesta de color que fuimos transitando hasta llegar a la propuesta definitiva. Bueno, estos son los figurines finales. Como reflexión, algo que les mencionaba del tema de las constantes, bien, claramente hay una constante de diseño que atraviesa todo, que tiene que ver con las materialidades, bien. Si viesen después, por ejemplo, la propuesta de texturas, veríamos estas tramas más bien abiertas, bien, de materiales que remitan a algo más material orgánico, bien. Tenemos ciertas constantes que unen los bloques de los personajes, bien. Esta tendencia a la verticalidad que hablaba anteriormente, el tema de la caracterización unida al personaje, ¿no? Algo también que tenía que ver con la cestería, con este imaginario de la pastora en el campo y tal, que obviamente es una construcción social. Si nosotros pensamos realmente en cómo se vería una pastora, y muy probable que esté, si realmente se dedica a labores que tienen que ver con la tierra y tal, no se vería así nunca, pero bueno, es un imaginario, ¿no? El tema de plantear también la introducción de ciertas flores, como si se le fuesen pegando flores al traje a medida que va transitando por el espacio. Bien, bueno, algunas reflexiones sobre ese trabajo. El desarrollo de las texturas. Bien, cuando encaro un trabajo de diseño y realización, lo primero que hago es empezar a desglosar las piezas que componen estos diseños. Bien, me armo como unos geometrales. Los geometrales son dibujos técnicos planimétricos, como si fuese la prenda vista en plano. Bien, empiezo a hacer el desarrollo de geometrales para entender, bueno, cómo va a ser la construcción, cómo va a ser la moldería de estas piezas. Fíjense que en el proceso de realización también se toman decisiones que tienen que ver con el diseño, porque no es lo mismo que este corsé, que acá básicamente es un corsé, ¿bien? Pero en la realización empiezo a pensar concretamente cuál va a ser el galón, ¿bien? ¿Qué corte? Bueno, acá se ve parcial, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Punta de busto, qué recorte particular va a tener, bien, hasta dónde va a llegar esta blusa, bueno, qué textil va a ser. Digo, se empiezan a tomar otras decisiones que influyen en la imagen final del personaje. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá?
No, no sé si, no hay pregunta. Bien. Bueno, y por último quería mostrarles una comparación entre dos modos de concreción o de materialización de vestuario, bien, que me parece importante compartirlo para la gente que va recién a empezar a laburar, bien, que va a laburar en teatro independiente. Así que bueno, tiene que ver con el proceso de concreción, de llevar a las 3 dimensiones del vestuario de Peer Gynt y el canto invisible. No me voy a detener en cuestiones de diseño, pero un poco la pregunta es qué criterios se tienen en cuenta a la hora de elegir la forma de materializar un vestuario, porque como sabemos nosotros podemos, sobre todo en teatro independiente, o depende también el diseño, ¿no? Podemos elegir o realizar ese vestuario de cero, ¿bien? O comprar y customizar prendas, ¿bien? O comprar y realizar y otras compradas. Bueno, entonces un poco acá reflexionar sobre qué hay que tener en cuenta justamente para elegir si lo voy a realizar, si voy a comprar, etc. Y bueno, otra pregunta, ¿qué nivel de influencia tiene el circuito en el que estamos desarrollando dicho vestuario? Obviamente si estamos en el circuito oficial, bueno, ya hay algo dado ahí de lo que tiene que ver con este teatro fábrica, bien, donde ya tenemos todo una maquinaria a nuestra disposición, bien. Bueno, algunas cuestioncitas sobre las obras, bien, esta primera es una obra puramente de teatro independiente, bien, con una producción propia, digamos, de parte de la dirección, casi no había, si mal no recuerdo, no había un productor y tal, por lo cual se contaba con un presupuesto bastante acotado, bien, y El Canto Invisible, una obra con un poco más de presupuesto, bien, y que fue ganadora de la Bienal de Arte Joven, por lo cual teníamos cierta organización de trabajo que tenía que ver con la Bienal en relación a los tiempos y tal. Bueno, esto como para mostrar un poco la propuesta de los figurines, un poco cómo quedó finalmente el vestuario. Bueno, en el caso de Peer Gynt, lo que se hizo fue justamente una mezcla entre compra y realización de cero, y en el caso del Canto Invisible, en su gran mayoría se confeccionó de cero. Bien, bueno, algunas fotos de escena. Y bueno, las obras en datos, bien, Peer Gynt es una obra que originalmente tiene unos 60 y largos cambios de vestuario. En este caso hubo un recorte por parte de la dramaturgia, bien, y una decisión de dirección de cortar la obra, bien. Una obra que suele durar 3 horas pasó a una duración de 2 horas, bien, y con 35 cambios de vestuario. Había algo interesante que es que 35 cambios de vestuario, pero había, diría casi que 30 personajes en sí. Una cosa es cambio, otra cosa es personaje, y habían 10 actores, por lo cual esos 10 actores habían 3 que eran personajes fijos, que no tenían cambio de personaje, pero los 7 restantes hacían 4 personajes cada uno, ¿bien? Entonces ahí sumamos una dificultad más al diseño, bien, que tiene que ver con si son cambios rápidos y que no podemos trabajar mucho con la caracterización, porque si no tengo recursos de recursos humanos, bien, que estén maquillando en escena y tal, no tengo tiempo para que ni los propios actores lo hagan y tal, bueno, hay algo ahí que tengo que lamentablemente resignar, que es el trabajo quizás sobre una caracterización más fuerte. Bueno, teatro independiente, sin subsidios, los tiempos manejados por la cooperativa, bien, es una obra que tuvo un largo proceso, bueno, acá dice el diseño, aproximadamente duró 3 meses, la producción, concretamente la concreción del vestuario, 4 meses, y se incorpora el vestuario 2 meses antes del estreno, lo cual es un lujo, bien, si bien uno a medida que se incorpora el proyecto,
va incorporando ciertos elementos de vestuario para que los actores empiecen a incorporarlos, bien, el grueso suele llegar casi a último momento. Bueno, en este caso fue 2 meses antes. 100 ayudantes de vestuario y la mitad del presupuesto del Grande Invisible. Bueno, lo voy a hacer rápido porque me parece que no es tan dinámico. En este caso el diseño fue de 1 semana porque estábamos sujetos a presentar la carpeta para la Bienal, bien, entonces algo que puede durar 3 meses, bueno, hay que resolverlo también en 1 semana, bien. La producción completa fue de 1 mes, 17 cambios de vestuario, obviamente, y la incorporación del vestuario 10 días antes del estreno. Acá sí tenía 2 ayudantes de vestuario y un poco más de presupuesto que en la anterior, bien. Bueno, en conclusión, algunos factores que influyen en la elección del modo de producción: circuito, tiempo, presupuesto, recurso técnico de mano de obra, conocimiento, practicidad y la capacidad de uno poder cargarse ciertos trabajos que si tuviese que terciarizar serían imposibles de hacer. O sea, si este trabajo lo tendría que haber terciarizado y la realización dependiese de otra persona, no lo podría haber llevado a cabo. Momento de incorporación del vestuarista al proyecto, también me parece que es importante. La cantidad de tiempo justamente que tengamos para trabajar, la injerencia del vestuarista, género y diseño, el nivel de flexibilidad exigida con respecto al figurín, esto es al diseño, esto es interesante también, porque cuando hacemos un diseño, dependiendo, vuelvo a lo mismo, el circuito y tal, el diseño es una hipótesis, ¿bien? El diseño es una propuesta que tiene que ser corroborada en escena, con el resto de los elementos, en el cuerpo del actor, en el movimiento de la escena y tal. Entonces es algo que lo ideal es que pueda estar sujeto a cambios, ¿bien? Porque es algo que está vivo, que puede no funcionar, ¿bien? Entonces no hay que ser tan recelosos de el figurín como marcado a fuego de que esto va a quedar así y se va a ver exactamente así. Si no funciona, hay que proponer otra cosa, hay que modificar, siempre y cuando los tiempos te lo permitan, bien, y el tipo de producción te lo permita. Si estás trabajando en un teatro oficial, donde tenés donde se te incorpora el vestuario escena muy sobre el estreno, no vas a tener mucho margen de modificación, ¿bien? Bien. Bueno, algunos pros y contras en relación a la compra y a la realización. En relación a la compra, más margen de prueba y error, podemos comprar algo, funciona, no, se desecha y tal, se necesita mucha menos mano de obra, bien se resuelve en menos tiempo, es mucho más barato. Y al estar quizás con anterioridad se puede articular mejor con otras áreas. En el caso de la realización, el pro es que tenemos mayor fidelidad con el diseño original. Justamente si nosotros estamos haciendo un diseño específicamente realizado de cero, sabemos que va a ser la tela específica que propusimos, el entalle y la silueta específica que propusimos desde el diseño. En la compra hay que adaptarse un poco, hay que readaptar a lo que se consiga, ¿bien? Por eso, en la realización tenemos un mayor control de cómo se va a ver finalmente, ¿bien? Y mayor unicidad, porque no es lo mismo que tener una propuesta completa hecha de cero, ¿bien? Donde ya está todo construido en función con una paleta de texturas y tal particular, que si compramos y vamos amalgamando diferentes cuestiones, ¿bien? Justamente en los contras, limitado a lo que ofrece el mercado, bien, se pierde un poco de control en la imagen final o el imaginario que teníamos al principio, no corresponde del todo con el diseño inicial, y hay ciertos géneros y épocas en las que es totalmente inviable, bien, la compra. Bueno, y en relación a la realización, el contra es esto que hablaba de si la incorporación al elenco del vestuario es muy tardía, justamente pierde este tiempo de apropiarse de esas prendas,
sí, a apropiarse a ese cuerpo nuevo que le propone en la indumentaria, ¿bien? Se encarece, obviamente, y los tiempos de producción son más largos. Bien, en algunas conclusiones, algo que ya mencioné, el figurín, esto pensar el figurín como una hipótesis de que este personaje tiene ciertas características, cierta corporalidad, ¿bien? Pero que tiene que ser corroborado en la puesta en escena, ¿bien? El objeto indumento vestuario reafirma o rechaza esa hipótesis, ¿bien? Decimos si funciona o no. Bueno, y algunas otras reflexiones, algunas preguntas, cómo es vestir época para un actor, bien. Hay algo que no mencioné, pero que se suele decir mucho, que es más difícil para un vestuarista diseñar vestuario contemporáneo que diseñar vestuario de época, y sobre todo en la relación con el actor, porque hay como algo implícito de que porque todos nos vestimos, cuando nos levantamos por la mañana, todos dominamos el discurso de la indumentaria, ¿bien? Entonces se empieza a cruzar lo que necesita el personaje y lo que quiere el actor como actor. Me queda bien tal cosa, no, yo me conozco mi cuerpo, tal cosa tapala, no, este color no me favorece. Se empieza a cruzar el actor y el personaje. Cuando es época, como no está como esta sensación de dominio sobre el objeto, ¿bien? Es más fácil. Te pones esto, es lo que tu personaje necesita, y ya. Bien. Bueno, y acá un poco de reflexiones en relación a por qué no puede funcionar un vestuario, bien, porque esta hipótesis puede ser dada de baja, que tiene que ver con color, relación justamente de la iluminación, de cómo incide la iluminación, si me cambia la propuesta de color o cuestiones de textura con relación con la escenografía, y cuestiones técnicas también. De repente la tela tiene un peso particular que le impide al actor hacer cierto tipo de movimiento, incomodidades, etc. Bien, bueno, y acá algunos diseños más, pero no me voy a detener en esto. Y ya con eso finalizamos. Ceci, nos quedó una pregunta de María Dolores Sampler que dice, cuando creas un vestuario necesitas saber cuál será el actor o la actriz que lo llevará o luego se adapta al talle. Y si también te inspira para el diseño el actor y su personalidad. Bien. Bueno, depende un poco también el tema de si sabemos el casting o no. Obviamente saber con qué cuerpo estamos trabajando es mucho mejor. Yo lo que hago apenas entro a la cooperativa de trabajo, al equipo, bien, lo que hago es tomar las medidas de todos los actores, bien tener como este registro fotográfico y tal, ver esos rostros particulares, porque la caracterización también, si bien yo no la llevo a cabo, bien podemos trabajar con un diseñador de caracterización también, pero el conocimiento de ese rostro, de esa gesticulación también es muy importante. Y después, si el actor me inspira algo en particular, depende. Yo creo que sí hay depende, o sea, no es que diga nada taxativo acá, ¿no? Pero quizás puede ser que obviamente cierta propuesta del actor influya en o modifique lo que yo estoy proponiendo desde el vestuario, ¿bien? Muchas veces cuando nos incorporamos al proyecto, los actores ya vienen trabajando, vienen ensayando y vienen incorporando algunos elementos, y cuanto más atajemos rápido esas situaciones, mejor, porque después decirle, no, mira, esto que te estás poniendo no funciona, es más complejo cuando ya hace 3 meses que vienen trabajando con el mismo saco y le decís, no, ese saco no funciona, ¿bien? Entonces, esas cuestiones hay que atajarlas, y hay que también ser perceptivo de decir, mira cómo incluyó tal elemento, bueno, cómo lo podemos incorporar a lo que nosotros estamos pensando. Eso.
Bueno, acá bueno, Candela Calles dice muchísimas gracias, quedé fascinada. Tallar la terraza, muchas gracias por compartir tu saber y experiencia, muy enriquecedor. Ana Laura Guerrero, gracias totales. ¿Por dónde nos podemos comunicar? Que era quien te preguntaba si podía contar con vos para un encuentro con alumnos de secundario. Bueno, En y Instagram. excelente charla, María Dolores Amsler, bueno, muchas felicitaciones. Bueno, Desde bueno, nosotros también, acá a ver, eh, Sonia Suet dice, gracias Cecilia por tu generosidad en esta charla tan didáctica. ¿Usas programas gráficos para diseñar? bien, La Testa también, gracias por hacernos ingresar en el mundo del vestuario donde desde lo concreto y la experiencia. bien. Bueno, en relación a los software, yo utilizo Photoshop para hacer, bueno, estos diseños que vieron. Hubo dos formas de representación diferentes. Uno es collage digital en Photoshop, bien, el de la propuesta de Bastián y Bastiana, y el de Pergin y el canto invisible es dibujo a mano, escáner y tableta digital en Photoshop también. Después, obviamente, para, que bueno, que lo dejé un poco de lado, pero cuando se hacen propuestas quizás más de bandas de música o cosas por el estilo, donde quizás el indumento es quizás más simple o tal, prefiero hacer quizás más un dibujo planimétrico, un geometral o algo por el estilo, me sirve un poco más para comunicar la idea, ¿bien? En relación, una reflexión cortita en relación al figurín. Lo que importa en el diseño de vestuario son las ideas. No importa qué tan máster seamos en la representación, no necesitamos ser ilustradores ni nada por el estilo, lo que importa es el cómo vamos a contar las ideas. Obviamente, cuanto más, más herramientas y más capacidad de representar eso en un dibujo, mejor va a ser la comunicación con gente que no entiende el lenguaje de la indumentaria, como puede ser un director, o gente que sí necesita ver algo más técnico como un taller y tal. O sea, es una herramienta de comunicación, básicamente. Y como le digo a mis alumnas, no necesariamente todas tienen que saber dibujar y ser increíbles ilustradoras. Si no tienen esas herramientas, válganse de todas las herramientas que tienen a su disposición para poder comunicar las ideas, que es lo que importa. Ya sean fotografías, muestras de materialidades, etc. Complementar las ideas desde todos los ángulos que se pueda. Bueno, acá hay otra, Sofía Mineschini desde Instagram, dice gracias por la generosidad de la charla. Creo que no tenemos más devoluciones ni consultas. Bueno, agradecerte desde ya, desde la escuela y desde nosotros. Ahora no sé quiénes están acá, Digo una cosa. que entren directamente, pero desde ya, Ceci, gracias totales por toda esta presentación y por compartir tan generosamente toda tu experiencia y tu manera de trabajo, tu método, que es interesantísimo. Bien. Y por ahí, Ceci, también, aparte de que totalmente agradecida, ¿no? Hoy en la reunión hay chicos que son de la escuela, de la Malarro, y también hay chicos de la universidad. Entonces, me encantó porque tomaste, o siempre pasa esto, ¿no? El que estudia diseño de indumentaria quiere acercarse al vestuario, y el que estudia vestuario quiere acercarse a la indumentaria, ¿no? Entonces, hoy la verdad que me diste la oportunidad de compartir con ellos un poquito este límite que a veces es como difuso y que nos permite disfrutar esto de vestir con sentido el cuerpo, ¿no? Qué genial. Entonces, la verdad que estoy totalmente agradecida y verdaderamente abriste tu corazón mostrando todo tu proceso, entonces eso es lo más lindo, ¿no? Que podemos compartir los artistas, así que verdaderamente te agradezco. Bueno, muchísimas gracias. Sí, está buenísimo esto también de entender que podemos venir de diferentes Claro. lugares, siendo que esto que mencionaba, que no hay una formación específica hasta el momento, pero que lo que importa es el estar
el estar comprometido con lo que uno hace, ser responsable con lo que uno hace, con los proyectos que aborda y estar continuamente queriendo nutrirse y seguir aprendiendo de aquellas cosas que uno considera falencias. Digo, el otro día hablaba con un sastre de un teatro oficial de acá de Capital y me decía, dice, esto es inagotable, si quisiese ser una vestuarista completa y tal, tendrías que estudiar 40 años de tu vida. Y me parece que eso quizás es lo que a los pibes les da el miedo de largarse a diseñar. Bueno, se va aprendiendo en el camino también, sí. Genial. Excelente, muchísimas gracias, Ceci. La verdad estamos muy agradecidos, muy contentos. Bien. Hermosa la charla, súper clara, muy didáctica y muy generosa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad. Antes, Patricia Blume dice, gracias, hermosa charla. Juliana Navarro, muchísimas gracias, hermoso todo. Bueno, se multiplican. Camila León Precioso, es sumamente enriquecedor. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, fue maravilloso. Bueno, me voy con el corazón estallado, porque como última reflexión, es tan difícil vivir de esto que sí, que bueno, poder compartir un poco la pasión y esto que decía al principio, vivir constantemente en el diseño y para el diseño es un poco asumir que queremos hacer de esto nuestra forma de vida y lo que nos dé de comer, entonces hay que rebuscárselas para sobrevivir en esto. Si hoy va a ser el cosplay, mañana va a ser vestir a una estrella de rock, pasado va a ser una obra de teatro o una mascarada o lo que fuese. Pero hacer y agradecer también poder vivir de esto. Cecilia, en lo particular te agradezco en nombre de la escuela, muy generosa, la charla muy didáctica, muy clara, muy entretenida, pero generosa, por sobre todo muy generosa de tu parte. Te agradezco. Muchísimas gracias. Bueno, invitarlos a que formen parte de ADEA también, en la última, porque también es un lugar que me han recibido siendo tan joven y me han recibido gente que es increíble en lo que hace en sus rubros y siempre me han dado lugar a propuestas, a compartir un poco la forma en la que yo entiendo desde mi lado la profesión y tal, así que los invito a tanto los estudiantes como los profesionales a seguir pensando, a seguir reflexionando sobre las profesiones, mejorándolas y tal. No sé si querés contestarle, Ceci, a Ana Laura, que te decía cómo se podía comunicar, si a través del Instagram. Bien, se pueden comunicar a través del Instagram, estoy ahí, siempre leo todo, si no les puedo dejar un mail, a ver, lo voy a escribir acá, así lo tienen. Ahí me pueden escribir al mail con lo que quieran, me encanta esto, así que me pueden escribir y preguntar y lo que sea, sin ningún problema. Bueno, muchas gracias otra vez, Ceci, más que agradecidas de haber contado con vos en nuestras jornadas, representando en vos el diseño del vestuario, no digo teatral, el diseño del vestuario escénico, como hablamos en idea, lo escénico que traslada a tantas áreas, así que bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y eso.